Gloria al Señor, aleluya. Bravo al más alto Rey. Alabamos, bendecimos y exaltamos a nuestro Dios. Le damos toda la gloria, la honra y la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira y el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano de la verdad de Dios y por ende de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa de la verdad de Dios y de Dios, entra en caos espiritual, entra en caos emocional, en las relaciones, en frustraciones y en muchos problemas más. Y tercero, para conducir al ser humano en ese estado de caos a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que el consejo de Dios y el mío en esta hora es que usted no le permita a Satanás separarlo de la verdad de Dios. No le permita a Satanás traer caos a su vida y a su familia. Y no le permita a Satanás conducirlo en ese estado de caos a una condenación eterna en el lago de fuego. De hecho, muchos optan por quitarse en la vida en un estado de caos, ignorando que al quitarse en la vida, y se quitan la vida, dice que para descansar, ignorando que al quitarse en la vida van a ir a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que si usted está pasando por esos tiempos o esos momentos de caos, cuando hablamos de caos, hablamos de angustia, de preocupación, de ansiedad, de miedo, de estrés, de opresión, de depresión, de desesperación, porque tiene una situación que no sabe cómo resolverla, cómo hacer, no tiene el medio, no tiene la capacidad. Escúcheme lo que le voy a decir. Clámele al Señor, al Dios del cielo. Pídale que le ayude en el nombre de Jesús. Pídale como la única persona, escúcheme, como la única persona que quiere y puede ayudarlo. Que quiere y puede ayudarlo. No importa lo que usted haya hecho, no importa donde usted se encuentre, no importa lo que haya dejado de hacer, no importa. A Dios lo que le interesa es ayudarlo, ayudarlo, ayudarlo. Pero para que Dios le ayude, clámele al Señor. Hace 37 años yo estaba en un estado de caos, de angustia, de desesperación por la droga, por los vicios. Había probado todo para salir y no salía. No, nada funcionaba. Y en mi momento de desesperación, de angustia, viendo a mi esposa destruida también en la droga, a mis hijas prácticamente casi abandonadas, le clamé al Señor. Por primera vez no toqué una imagen. Por primera vez no me postré ante una imagen. Solamente cerré los ojos y le dije, Señor, yo sé que tú existes. Pero por favor, ayúdame a salir de aquí. Ayúdame a salir de aquí. Un mes después, días después me hablaron de Jesucristo. Y un mes después yo estaba en completa libertad, en una vida nueva en el Señor. Por eso le digo, clámele al Señor, para que se cumpla en usted la palabra del Señor que dice, que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo libra de su aflicción. Envía una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Escúchelo bien. Envía una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. No haga como muchos que le claman al Señor, pero no esperan que Dios le responda a través de una palabra. Ignoramos que cuando estamos en angustia, en problemas y en situaciones, es por desobediencia a Dios. Y lo que Dios quiere a través de una palabra es que volvamos en obediencia a Él, en confianza a Él en lo que Él dice. Que tomemos esa palabra para nosotros, la aferremos a nuestro ser y no la soltemos en el nombre de Jesús de Nazaret y la hagamos nuestra. Para que el Señor a través de esa verdad nos sane y nos libre de la ruina. En el nombre precioso de Jesús. Así que oramos al Señor. Dios está listo con la palabra hoy para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo en esta mañana. Escúcheme. Le hablo a los santos para perfeccionarlos, afirmarlos y fortalecerlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le hablo a Israel y a los gentiles. Dios te está hablando para traerte a salvación a través de Jesucristo.
Y le hablo a los hijos pródigos que un día estuvieron en el Señor y se alejaron, se fueron de casa. Están sufriendo, están solos, están enfermos, están deprimidos, están en angustia, están en esclavitud. Escúcheme, el Padre los está llamando a que regresen a casa. Él está con los brazos abiertos, esperando que sus hijos pródigos regresen a casa porque los ama y los amará siempre. Y porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que oramos en esta mañana y le pedimos al Señor que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entender. Le decimos al Señor en esta mañana que vamos a estar atentos a esa palabra que nos va a dar para sanarnos y para librarnos de la ruina. Que la tomaremos para nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret y que a través de esa palabra seremos libres del engaño, la mentira y el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría y todo plan del diablo contra nuestras vidas, contra nuestra familia. Hoy tiene que caer en el nombre de Jesús ante la verdad de Dios, para la gloria de Dios, para edificación de tu vida y bienestar y bendición de los que están a tu lado, en el nombre precioso de Jesús. Habla a tu espíritu. Más que a tu mente, habla a tu espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida y se deben acomodar dentro de tu interior, dentro de tu espíritu en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que está la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. La he titulado bajo la guianza del Espíritu Santo. Resucitados para reinar. Escúchame, resucitados para reinar. Hoy quiero que conozcas la importancia, escúchame, la necesidad, la importancia de morir y resucitar en Cristo en vida. No estoy hablando de la muerte cuando partimos de esta tierra y que dejamos de respirar y nos vamos. No, estoy hablando de que antes de ese suceso, antes tiene que suceder en la vida de nosotros la muerte y la resurrección en Cristo Jesús. Así como Cristo murió y resucitó, así nosotros tenemos que morir y resucitar. Pero no es un evento, y aclaro para que no vayas ahora a matarte, aclaro que no es un evento que el hombre ejecuta, es un evento que Jesucristo ejecuta. Yo quiero que lo conozcas, que lo entiendas y que lo apliques a tu vida para que hoy tu vida esté en gloria, en el poder de Dios y en el propósito eterno del Señor. Tenemos como texto en Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6, que dice así: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí es muy claro en las Escrituras. Está diciendo que así como participamos de la muerte de Jesucristo, participaremos también de su resurrección. Y eso es en vida, eso es ya, no es mañana, es ya. En tu caso puede haber sucedido hace un mes, hace un año, hace 5 años, hace 10 años, qué sé yo, pero es ya para los que no le ha sucedido. Hoy es el día de la muerte, hoy es el día de la resurrección en Cristo Jesús, para entrar y disfrutar esa vida de plenitud en Cristo Jesús, Señor. Así que ora al Espíritu Santo para que esta palabra sea llevada a tu interior, a tu espíritu. Afecte tu alma, tus pensamientos, tus emociones, tus deseos. Seas libre de todo plan del enemigo contra tu vida y entres en el propósito de Dios con tu vida. Es vida eterna y vida en abundancia en el nombre precioso de Jesús. Escucha lo que te voy a decir. Jesús murió y resucitó para que todo el que cree en él y lo recibe como su Salvador también muera y resucite para vida eterna al ser injertados en Cristo Jesús, Señor. Al ser injertados en Cristo Jesús, Señor. Escucha bien esto. Si un pecador no experimenta la muerte y la resurrección de Jesucristo en vida, seguirá siendo pecador, esclavo del pecado, esclavo del diablo, de la maldición, de las malas relaciones, de una vida sin la presencia de Dios en esta tierra y de una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado. ¿Sabe usted cuándo va a morir? ¿Sabe usted la hora y el día en que va a morir? Como nadie sabe el día ni la hora, todos debemos de estar preparados para partir. Todos debemos de estar preparados para partir. ¿Qué tal si en este momento muriéramos? ¿A dónde iríamos? ¿Con quién iríamos?
Así que como no sabemos ni el día ni la hora, debemos de estar preparados siempre para partir. Porque usted sabe, y yo lo sé, que muchos se han acostado y no han vuelto no han vuelto a levantarse. Muchos iban en un carro o en un avión y se estrelló o le sucedió algo y todos murieron. O murieron algunos. Un infarto nos coge de inmediato. Y usted y yo debemos de estar preparados para partir. Y ese estar preparados para partir es haber experimentado la muerte y la resurrección en vida. Porque ahí es donde tenemos vida eterna. Cuando morimos y resucitamos en Cristo Jesús, es que tenemos la vida eterna. Por lo tanto, si después de morir y resucitar en Cristo Jesús partimos, vamos para el cielo. Pero si morimos y partimos de esta tierra sin haber muerto y haber resucitado en Cristo Jesús, iremos para el lago de fuego, a una condenación eterna. Recuerda esto, somos seres espirituales. Un espíritu no se destruye, un espíritu no se mata, un espíritu no desaparece. Un espíritu vive por los siglos de los siglos. Así que como eres espíritu, como soy espíritu, hoy el Señor te va a hablar para que conozcas y entiendas muchas cosas. Y hoy tú puedas morir y resucitar en Cristo Jesús y tener vida eterna y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Vamos a leer este pasaje de la Biblia. Es muy claro, muy diciente, es muy claro, muy diciente sobre este tema. Está en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 23 y dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Escucha esto, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, tanto de la muerte de Jesús como por la muerte nuestra, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estos versículos son muy claros en cuanto a lo que es la muerte y la resurrección, el propósito, el objetivo, los beneficios de lo que es la muerte y la resurrección del creyente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y doy gracias al Espíritu Santo por esta verdad para ti y para mí, en el nombre de Jesús. Y vamos a desglosar este tema en 4 principios. Siempre me han gustado 4 principios, porque quiero como que a usted le quede cada uno y lo pueda asociar y lo pueda meditar para aplicarlo a su vida. Y el primero está, solo los muertos resucitados son justificados del pecado. Escucha, cuando Jesús vino a esta tierra a salvarnos, tenía como propósito justificarnos. En otras palabras, coger a un pecador, lo peor, que venga a él, escucha bien, que venga a Cristo, crea en él como su Salvador, lo reciba en su corazón. Escucha que este es el proceso. Crea en Jesús como su Salvador, lo reciba en su corazón para no pecar más, le pida perdón por sus pecados y le pida la salvación de su alma. El propósito de Jesús es perdonar nuestros pecados, salvarnos, escúchame, presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Dios, justificados. En otras palabras, como diciendo, este no ha hecho mal.
Porque todo el mal que hizo, yo lo perdoné, yo lo pagué con mi vida, yo lo borré con mi. Y por cuanto vino a mí por salvación, por cuanto me pidió perdón, por cuanto me pidió la salvación de su alma, yo lo he perdonado y lo he salvado. Y te lo presento a ti, Padre santo y sin mancha. Está justificado por mi sacrificio. Por eso la verdad, solo los muertos resucitados son justificados del pecado. Por lo tanto, si una persona no ha muerto y resucitado en Cristo Jesús en vida, es un pecador y sigue siendo pecador hasta el día que reciba a Cristo como su Salvador en su corazón, que pida el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, de todo corazón, con la intención, porque no quiere seguir pecando más. Porque el pecado lo separa de Dios y no quiere estar separado de Dios. Porque si muere en pecado, irá a una condenación eterna en el lago de fuego y no quiere morir en pecado para ir a una condenación eterna. Pero lo que hace Jesús es que es el proceso de salvación, restauración y lo justifica, lo declaró justa como si nunca hubiésemos. Eso es la justicia. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto. El que ha muerto es el que también ha resucitado. Ha sido justificado del pecado. Ha sido declarado justo. Ha sido declarado como una persona que nunca ha pecado. Esa es la gloria, el perdón. Y para eso, yo quiero invitarte a que camines conmigo por Romanos 6, del 1 al 6. Para que veamos la importancia de esa justificación. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escucha bien. El sacrificio de Jesús, la salvación que viene a través de Jesucristo, para que no pequemos más. Para que no pequemos más. Y el único que puede dejar de pecar es el que ha muerto y ha resucitado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Escucha bien esto, muerte y resurrección al mismo tiempo, en un solo instante, muerte y resurrección. Repito, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vemos que es muy clara la palabra. Es muy explícita. Nos habla de una manera abierta de cómo la vida en Cristo Jesús es una vida para no pecar más, por cuanto morimos y resucitamos en él. Fuimos justificados del pecado y capacitados en él para no pecar más. No es una vida de solitarios, es una vida de unidad con Cristo Jesús. Es una vida de unidad con el Espíritu Santo. Es una vida de unidad con el Padre. Es una vida de unidad con su gracia, con su gloria, con su poder. Y aún está con los ángeles. Para vivir una vida elevada, una vida de testimonio, una vida de santidad. En el nombre precioso de Jesús. Nuestro segundo punto tiene que ver con disfrutar de la plenitud en Jesús. Jesucristo dijo, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo el que ha muerto y ha resucitado disfruta de una plenitud en Cristo. Escúchame, de una plenitud en Cristo, en todas sus áreas. En todas sus áreas. Por cuanto está injertado en Cristo Jesús, por cuanto está unido a Cristo Jesús, por cuanto ha muerto y resucitado en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Injertados en Cristo Jesús para disfrutar de la vida en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Romanos 11, 16, 17. Y este texto, escúchame, este texto para mí está encargado de aclarar la vida anterior,
la vida en Cristo y la vida futura en Cristo Jesús. Es un texto que hace que toda la Biblia tenga sentido. Es un texto que hace que yo vea que en Cristo Jesús todo lo que Él es lo que yo soy. Todo lo que Él tiene es lo que yo tengo. Todo lo que Él puede es lo que yo puedo. Y mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Cuando habla de las primicias y cuando habla de la raíz en santidad, está hablando que Jesús es la primicia, que Jesús es la raíz. Y que todo el que viene a Cristo Jesús hace parte de esa santidad, hace parte de esa raíz, hace parte de la vida de la raíz y de la savia de la raíz. Y esa raíz es Cristo Jesús. Por eso es que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero para ser parte de esa raíz tenemos que morir y resucitar. Y aquí es donde está escrito y explicado nuestra muerte y nuestra resurrección. Cuando dice así, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o Israel por su incredulidad que fueron desgajados y apartados de la raíz que es Cristo. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Ese olivo silvestre era un olivo, están tomando una figura para explicar la situación del pecador. El olivo era el fruto del olivo que producía frutos amargos. Y como los frutos amargos no funcionaban para el aceite, entonces había que desechar esos olivos, había que desechar el fruto. Los frutos no servían. Así éramos nosotros como pecadores, como el olivo silvestre, llenos de pecado, de maldad, de egocentrismo, de envidias, de resentimientos, de amarguras. Todo lo que hacíamos, adoración, oraciones, todo lo que hacíamos era desechado, no subía al cielo, porque estaba enraizado en el pecado y en la maldad. Entonces, lo que hace el Señor es cortar el olivo silvestre, la descendencia de Adán, injertarla en la descendencia de Dios, que es Cristo mismo. Jesucristo mismo es el buen olivo. Entonces somos injertados en el buen olivo, pero no solamente injertados, dice, y fuimos hechos participantes de la raíz, o sea, de la vida, y de la rica savia del olivo. ¿Cuándo? Cuando morimos y resucitamos. ¿Cuándo morimos? Cuando nos cortaron del olivo silvestre. ¿Cuándo resucitamos? Cuando fuimos injertados en el buen olivo en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo el que está en Cristo Jesús, todo el que viene, escúchame bien, todo el que viene a Jesucristo por ser su Salvador, a pedirle perdón por sus pecados y a pedir la salvación de su alma para no ir a una condenación eterna en el lago de fuego, lo que hace Jesús es cortarlo del olivo silvestre, injertarlo en el buen olivo que es Él, hacerlo participante de su vida, es la raíz y la rica savia del olivo, de su vida y de su gracia, para que tengamos vida eterna. Cuando dice participante de la raíz, es de la vida eterna que hay en Cristo Jesús, de la plenitud que hay en Cristo Jesús, de la gloria que hay en Cristo Jesús, el triunfo, de la victoria que hay en Cristo Jesús, el espíritu de Cristo Jesús, del corazón de Cristo Jesús, del espíritu de Cristo Jesús, del Padre de Cristo Jesús, del reino de Cristo Jesús, de la gloria de Cristo Jesús. Todo lo que tiene Jesucristo lo podemos experimentar porque estamos injertados en él. ¿Cuándo somos injertados? Cuando morimos y resucitamos. ¿Cuándo morimos y resucitamos? Cuando no queremos pecar más. Cuando conocemos las consecuencias del pecado. Cuando no queremos estar apartados de Dios por el pecado. Cuando no queremos ir a una condenación eterna por causa del pecado. Y como no sé cuándo voy a morir, la salvación es para allá. La oportunidad de salvación es para allá. Ya necesito a Jesús como mi Salvador. Ya necesito pedirle perdón por mis pecados y ya necesito pedirle la salvación de mi alma. Y cuando una persona hace eso, Jesucristo lo toma del olivo silvestre y lo injerta en el buen olivo. Muerte y resurrección. Ahora una vida en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Jesucristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne como humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es muy claro el programa de salvación de Dios. Número 3, la responsabilidad del que murió y resucitó en Cristo Jesús.
la responsabilidad de esa nueva creación, la responsabilidad de ese hijo de Dios que nació de nuevo, la responsabilidad de ese hijo de Dios que está en su reino, la responsabilidad de ese hijo que ha experimentado muerte y resurrección, responsabilidad no caer en tentación, responsabilidad no caer en tentación, compromiso no caer en tentación. Escucha bien esto. Romanos 6:16 dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Se obedece a Dios para ser justificados y para andar en justicia. Se peca contra Dios para experimentar muerte, para experimentar separación de Dios y esclavitud con el que nos tentó. Escúchalo bien. Toda tentación tiene un propósito. Es que dejemos a Dios para que sigamos en pos de Satanás. Es que dejemos al Espíritu Santo para que vamos en pos de los demonios. Es que dejemos el reino para que estemos en el mundo. Toda tentación tiene un propósito. Y los únicos que somos tentados somos los hijos que un día nacimos, que un día morimos y resucitamos. Que fuimos trasladados al reino. Que fuimos constituidos como luz y como sal en esta tierra. Entonces el diablo quiere silenciarnos, entonces nos tienta para volver atrás, para que volvamos a ser sus esclavos. Pero aquí es donde importa la noticia. No caer en tentación, es que tu tarea y mi tarea es no caer en tentación. Porque si caemos en tentación, nos volvemos esclavos de Satanás y dejamos a Dios. Escucha bien esto. Todo el que cae en tentación queda sometido al diablo, queda sometido a Satanás, hasta que se arrepienta de todo corazón. Y aquí hay muchas historias frustradas, muchas vidas frustradas, porque cayeron en la tentación después de haber nacido de nuevo, después de haber muerto y resucitado en Cristo Jesús, cayeron en la tentación, pero no se arrepintieron. Y siguieron haciendo lo mismo y haciendo otras cosas y no se arrepintieron. Y su corazón se endureció, se entenebreció, se llenó de oscuridad, se llenó de egocentrismo nuevamente y se endureció. Y ahora podemos cantar, podemos leer la Biblia, podemos diezmar, podemos servir sin una conciencia de Dios. Eso no es bueno para nosotros. Dice Eclesiastés 8:11, escucha bien esto, dice Eclesiastés 8:11, que por cuanto no se ejecuta sentencias de inmediato sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres sean ellos habituados para hacer lo malo. Por cuanto no se ejecuta luego sentencias sobre la mala obra, en otras palabras está diciendo, ok, no hay problema de que caigamos en la tentación, pero ejecutemos sentencia de inmediato sobre la mala obra. Perdonemos al que nos ofende. Pidamos perdón cuando ofendemos. Quedemos en paz de inmediato. Recuperemos nuestra posición. Recuperemos nuestra vida en Cristo Jesús. Recuperemos la amistad con el Espíritu Santo. Pero no sigamos de amistad con los demonios. No dejemos a Dios para irnos con los demonios. Ejecutemos sentencia de inmediato. Y yo entiendo que mientras uno madura, uno cae muchas veces. Uno peca muchas veces. Uno yerra muchas veces. Uno se equivoca muchas veces. Pero que tengamos la habilidad, escúchame, de despojarnos del viejo hombre número uno. De limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu porque nos contaminamos. Y de arrepentirnos de todo corazón, perdonando al que nos ofendió y pidiendo perdón al que ofendió. Guarda eso en tu corazón. Y vas a caminar con Cristo durante este año o a partir de este año. 4 canales de tentación que debes de tener presente para superar la tentación, para vencer la tentación. La primera es, se desobedece para obedecer. Se desobedece para obedecer. Tú dirás, ¿cómo es eso? Escucha bien. Cuando desobedezco a Dios, le obedezco a Satanás. O cuando le desobedezco a Satanás, le obedezco a Dios. El ser humano siempre estará tentado a obedecer a Dios. Perdón, a desobedecer a Dios. Todo el que ha muerto y ha resucitado
siempre será tentado a desobedecer de nuevo. Siempre seremos tentados para desobedecer de nuevo. Aquí es donde está nuestra responsabilidad. No podemos ceder a la tentación. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la tentación, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que la tentación hay que vencerla. Como Jesús venció, escrito está. La única forma de vencer la tentación es declarando lo que está escrito contra eso que el Satanás nos está promoviendo o a lo que nos está invitando. Escrito está. Es la única manera de vencer la tentación. No es haciéndonos lo loco, o es alabando al Señor, glorificando al Señor, declarando el poder de la sangre de Jesús, declarando el nombre de Jesús, para que pase la tentación, para que pase la borrasca. Pidiéndole al Señor que nos ayude a no caer en tentación cada día. Segundo, las obras de la carne. Las obras de la carne siempre asociarán al ser humano, al creyente con los demonios. En Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, el Señor dice que la ira y el enojo le dan lugar al diablo, le dan lugar a los demonios para esclavizarnos y para separarnos de Dios a fin de que nos vamos otra vez con el diablo. Las obras de la carne, esa tristeza, esa angustia, esa preocupación, esa queja, esa discusión, ese enojo, esa gritería, todas esas obras de la carne son tentaciones de Satanás hacia los que murieron y resucitaron, que son una nueva criatura en Cristo Jesús, para vivir y andar en el Espíritu, para que volvamos a las obras de la carne, viejo, para que volvamos al mundo, los demonios. Tienes que evitar las obras de la carne siempre. Número 3, los ídolos. Escúchame bien esto. Todos los seres humanos dependemos de un Dios. No hay un ser humano en esta tierra que no dependa de un Dios. Todos dependen de un Dios. Cada cual se lo inventa o se lo escoge, pero todos dependemos de un Dios. Un ser que nos dé seguridad, un ser que nos dé protección, un ser que nos bendiga, un ser que nos ayude, un ser que nos ilumine, un ser que... Entonces, los ídolos son las propuestas de Satanás a los creyentes. Los que no son creyentes ya son esclavos, allá los tiene tranquilos. Pero es un propósito, es una oferta de Satanás a los creyentes, que confiemos en algo o en alguien. Y antes existían las imágenes, pero ahora existen los ídolos modernos. Yo, mi trabajo, mi habilidad, mi don, mi talento, mi esposa, mis hijos, mis padres, un amigo de la empresa, el trabajo, la habilidad que tengo. Eso es lo que me da seguridad, eso es lo que me da plata, eso es lo que me mantiene feliz, eso es lo que me mantiene contento, y Dios por ninguna parte. Ahora, en 1 Corintios 10, 19 y 20, el Espíritu Santo a través de Pablo dijo, el ídolo no es nada importante, y lo que se sacrifica al ídolo tampoco es importante. El problema es que todo lo que le encomiendes, todo lo que le pidas a los ídolos, todo lo que le sacrifiques a los ídolos, la honra, el respeto, la adoración, la fe, la confianza, te hace partícipe con los demonios. Así que el propósito de Satanás al ofrecernos ídolos, que pongamos la confianza en alguien diferente a Dios, la confianza, la fe, la esperanza, la ayuda, que lo pongamos en alguien o en algo diferente de Dios, solo para hacernos partícipes con los demonios. La desobediencia nos hace partícipes con los demonios. La desobediencia a Dios. Las obras de la carne nos asocian con los demonios. Y los ídolos nos asocian con los demonios. Y por último, el engaño. El engaño es el arma secreta de Satanás para arrastrar a los creyentes a una destrucción como arrastró a Eva. Y después de arrastrar a Eva y Eva ser partícipe con los demonios,
Eva se encargó de ir donde su esposo y convencerlo de que comiera el fruto prohibido. Porque todo el que se hace uno con los demonios se vuelve instrumento de los demonios. Todo el que se hace uno con Dios se hace instrumento de Dios. Instrumentos de la verdad para decir la verdad, para vivir la verdad y decir la verdad. Instrumentos del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y de la idolatría, para promoverlas, a fin de que otros vengan a esa asociación con los demonios y a la condenación de su alma. Entonces tenemos que tener claro estas cuatro verdades, estos cuatro elementos que utiliza Satanás para hacernos partícipes con él, alejándonos de Dios. No porque Satanás tenga el poder de alejarnos de Dios, no. Somos nosotros los que aceptamos la invitación. Somos nosotros los que aceptamos la tentación, aceptamos la invitación de dejar a Dios para irnos con los demonios. Y eso trae consecuencias muy tristes y dolorosas. Y aún puede traer la condenación. De morir en esa asociación, en esa amistad con los demonios, iremos directamente al lago de fuego cuando morimos y resucitamos. Y ahí acabé de hablar de la muerte cuando partimos de esta tierra. Y la resurrección, cuando resuciten todos los muertos, dale cuentas al Señor por sus hechos en esta tierra. Número 4. Entonces, número 1, quiero repetirlo. Solo los muertos resucitados son justificados del pecado. Número 2, los que son justificados del pecado, que murieron y resucitaron, disfrutan de la plenitud de vida en Cristo Jesús. Número 3, nuestra responsabilidad, no caer en tentación. No caer en la tentación de desobedecer a Dios, no caer en la tentación de las obras de la carne, no caer en la tentación de los ídolos, no caer en la tentación del engaño. El engaño es muy difícil de detectar porque es muy parecido a la verdad. El engaño es un 95-98% de verdad con una pequeña dosis de mentira para convertirse en el engaño. Por eso necesitamos aferrarnos a la verdad 100% para que el engaño no pueda entrar en nuestra vida. Aferrarnos a la verdad 100%. Si Dios dijo no, es no. Si Dios dijo sí, es sí. Si Dios dijo esto, eso es lo que dijo. En el nombre de Jesús. Y número 4, lo que Jesús hacía para no caer en tentación. Y esto es muy importante. Y lo vamos a leer en Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, que dice así. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Escucha esto tan importante. Jesús en los días de su carne, de su humanidad, conociendo la lucha que tenía con los principados, con las potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, con el mismísimo Satanás. Todos los días ofrecía ruegos, súplicas, lágrimas, llanto. Se acercaba al Padre todos los días para pedirle que lo ayudara a no pecar, que lo ayudara a no caer en tentación, que lo ayudara a permanecer firme ante la tentación. Y aquí hay una pregunta para mí y para ti. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos para pedirle al Señor que durante ese día no nos deje caer en tentación? Cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, dentro de la oración incluyó esta parte de la oración. Oraréis así: Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de los enemigos que tenemos? ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de las huestes espirituales de maldad que nos acechan a través de las personas o de las circunstancias, ofreciéndonos salidas para que tomemos la salida y para que caigamos en la tentación y para que caigamos en la esclavitud de ellos? ¿Cuántos de nosotros estamos evitando asociarnos con los demonios, asociarnos con los ídolos, asociarnos con la desobediencia, asociarnos con las obras de la carne, asociarnos con el engaño? ¿Cuántos de nosotros estamos rogando, orando, suplicando, llorando, clamándole al Señor para que no nos deje caer en tentación? Si Jesús lo hacía, obvio que lo hacía porque no tenía pecado,
Y obvio que lo hacía porque sabía las consecuencias de la caída. Pero ¿cuántos de nosotros somos conscientes de la caída de la tentación? ¿Cuántos de nosotros oramos para que el Señor no nos deje caer en tentación con lágrimas, con ruegos, con súplicas, con llanto, todos los días de nuestra vida? Porque cada día es un nuevo día. Entonces, si ayer oré, hoy debo de orar para no caer en tentación. ¿Qué sucederá en nuestras vidas si estando muertos y resucitados en Cristo Jesús, para estar injertados en Él en una vida de santidad, de justicia, de plenitud, de gloria y de poder? Clamamos al Señor todos los días para que nos ayude a no caer en tentación, para que nos libre de caer en tentación, para que nos proteja porque no queremos caer en tentación, porque no queremos dejarlo a Él para seguir a los demonios, porque no queremos volver a ser esclavos del pecado ni del diablo. Juan, ¿qué nos pasaría a nosotros si clamáramos? Y como sé que no es nuestra oración favorita, hoy Dios quiere que sea nuestra oración favorita después de morir y resucitar en Cristo. Que se convierta en nuestra oración favorita. El que así como Jesús oraba, vamos a hacerlo nosotros. Porque fue oído a causa de su temor reverente. Porque Jesús era consciente de lo que le pasó a Eva. Que por seguir la instrucción de Satanás dejó a Dios y se fue con Satanás. Se hizo un instrumento de Satanás para traer a su esposo al propósito de Satanás y alejarlo del propósito de Dios. Porque eso es todos los que son instrumentos de Satanás. Instrumentos de Satanás para alejarnos de Dios y para que nos asociemos con los demonios. Tal vez lo hagan conscientemente, tal vez lo hagan inconscientemente. Pero es el propósito. Pero la oración que vamos a hacer a partir de hoy nos mantendrá en un estado de seguridad, de plenitud y de bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluyamos pues entonces en esta mañana. Hazte la pregunta con toda tranquilidad y con toda honestidad. ¿Quién eres tú realmente? La semana pasada, Dios a través de qué le dijo, ¿desde dónde tomas tus decisiones? ¿Cuál es tu identidad? Porque si no has muerto y resucitado en Cristo Jesús para una vida de plenitud, de santidad y de justicia, sigues muerto en tus pecados y en tus delitos, asociado con Satanás y con los demonios, en contra de la verdad, en contra de la verdad, para arrastrar y ser instrumento de Satanás, para arrastrar a otros la maldad y el pecado. O eres una persona que murió y resucitó, porque cansado de tu pecado, consciente de tu pecado y las consecuencias del pecado, que te asociaban con Satanás, y de morir en ese estado te ibas a una condenación eterna. Creíste en Jesús, lo recibiste en tu corazón y le pediste el perdón de todos tus pecados y la salvación de tu alma. Y Jesús te tomó de la descendencia de Adán, te cortó y moriste y te injertó en el buen olivo y resucitaste para una vida nueva y una vida eterna en Cristo Jesús, Señor. ¿Eres esa persona que hizo esa oración y que experimentó esa transformación? Y hoy lo disfrutas y lo vives y lo cuidas. Gloria al Señor por tu vida. ¿O eres aquel que habiendo experimentado la muerte y la resurrección en Cristo Jesús, la gloria y la victoria de Cristo Jesús, la santidad, el amor de Dios, la presencia de Dios como templo del Espíritu Santo que eres? Caíste en una tentación y no te pudiste levantar, porque no sabías que podías salir, o porque no sabías cómo hacerlo. Y yo hoy quiero decirles cómo se hace. Si caes en la tentación, debes de dar 3 pasos. Y el primero es reconocer que caíste en tentación. Reconocer que te desconectaste de la luz, de la vida, de la presencia de Dios, de la paz, de la libertad, para entrar en otro estado. Segundo, despojarte del viejo hombre, el cual te acabaste de vestir. Y tercero, limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros nos alejamos de Dios para volvernos a asociar con el pecado y con los demonios,
Debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu y debemos despojarnos del viejo hombre con sus pasiones y deseos. Muchos por no hacerlo, su corazón se va endureciendo cada día más y cada día más. Y se van volviendo insensibles, y se van volviendo insensibles y más insensibles. Pero escúchame una cosa, no importa dónde esté. Hoy Dios le está hablando a los santos para perfeccionarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy Dios le está hablando a los gentiles y a Israel, su pueblo, para traerlos a la salvación a través de Jesucristo, de la muerte y la resurrección. Y hoy Dios le está hablando a los hijos pródigos, aquellos que habiendo nacido de nuevo, aquellos que habiendo muerto y resucitado en Cristo Jesús, aleluya, por la gracia del Señor y por su arrepentimiento, volvieron a caer en la tentación, se hicieron esclavos del diablo y no han podido regresar. Quiero decirte, hoy puedes regresar. Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios dice que todo lo que está escrito aquí es para que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. O sea que tú puedes regresar como el hijo pródigo a la casa del Padre y el Padre te está esperando para darte un abrazo y un beso, no para reclamarte ni para reprimirte, no para castigarte, sino para sanarte como lo hizo con su hijo pródigo, para vestirte de nuevo de santidad, para ponerte el anillo de autoridad, de darle la bienvenida a su reino de nuevo. Jesucristo lo dijo así: aunque ustedes me sacaron de su vida, se lo dijo a la iglesia de la Odisea, aunque ustedes me sacaron de su vida para entrar a los demonios, no dice demonios, pero es la causa y el efecto. Aunque ustedes me sacaron de su vida, yo estoy aquí a la puerta y estoy llamando. Cada día te estoy mandando un mensaje, te estoy dando un mensaje. Estoy tocando a tu puerta. Y si tú oyes mi voz y abres la puerta y me invitas a entrar, volveremos a cenar juntos. Ese es el amor de Dios. Ese es el Dios de esta Biblia. Ese es nuestro creador. Ese es nuestro salvador. Ese es el Espíritu Santo buscándonos, aleluya, para que regresemos a casa del Padre. Así que si estás alejado del Padre, alejado del reino, alejado de la santidad, alejado de la justicia, no hay problema. Hoy es el día que Dios te está enviando esta palabra para decirte: si vuelves a mí, o si me abres la puerta, o si crees en Jesús y lo recibes en tu corazón, aleluya, y le pides perdón por tus pecados, le pides la salvación de tu alma, lo dejas entrar a tu corazón, Él entrará y cenará contigo. Él entrará y te quitará el pecado. Él entrará y morirás, porque te cortará en la descendencia de Adán y te injertará en la descendencia de Dios a través del mismo. Hoy morirás y resucitarás en un segundo. Porque ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Dios es amor y siempre seguirá siendo amor. Y aunque es un Dios de justicia y no puede llamar al pecador inocente o santo, no lo llama pecador, pero busca al pecador para perdonarlo y para ayudarlo a volver a él. Esta palabra de hoy, la necesidad de resucitar para reinar, la necesidad de morir y resucitar en Jesucristo, es para ti en este. Yo te invito ahí, cualquiera que sea tu estado, no importa dónde estés, estás apartado de Cristo Jesús, de la vida de plenitud, de la vida de paz, de salvación, de la presencia del Señor. Simplemente dile a Jesús que entre en ti. Si tú quieres morir, dile a Jesús que entre en tu corazón. Dile que te corte el olivo silvestre y te injerta en el buen olivo que es Él. Pídele el perdón de tus pecados, pídele la salvación de tu alma. Y si lo pides de todo corazón con fe, Él lo hará ya. Y si no sucede una transformación de vida ya, vuelve a hacer la oración hasta que la hagas con fe. Porque la clave es que ores con fe. Porque si dudas de algo o no entiendes algo, pero estás orando, no recibirás cosa alguna del Señor. Pero si pides con fe, recibirás la salvación. Hoy mismo morirás y hoy mismo resucitarás en Cristo Jesús para una vida de plenitud, para una vida de libertad, para una vida de perdón y para una vida de santidad en su presencia, en el nombre de Jesús. Alabamos pues a Dios y yo le doy gracias a Dios en esta mañana por su palabra.
Pido al Espíritu Santo y doy gracias al Espíritu Santo que está obrando en tu vida y a través de su palabra y de su presencia, guiándote a la verdad, enseñándote todas las cosas, tomándolo de Cristo y haciéndotelo saber, convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio para arrepentimiento, a fin de que hoy mueras y nazcas de nuevo. Hoy mueras y resucites a una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mira qué amor tan grande. Solo quiere estar con nosotros. Solo quiere nuestra comunión, nuestra amistad, nuestra relación. Solo quiere compartir con nosotros. Y no importa lo que tuvo que hacer para hacerlo, es dar a su hijo, sacrificar a su hijo por nosotros. Valió la pena por ti. Así que no hagas esperar más a Dios. Ven a Cristo Jesús en esta mañana. Él está aquí para limpiarte de tus pecados, para perdonarte, para que mueras y resucites en Él y tengas una vida nueva y una vida en abundancia, una vida eterna en Él, en su presencia. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por tu palabra. Gracias por enseñarnos provechosamente. Gracias por ayudarnos a conocer, a entender y a creer, Señor, en tu palabra, en ti, Señor, Dios de los cielos. Gracias, Padre, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por todos aquellos, Señor, que hoy conocen, entienden la palabra, la creen y la reciben en su corazón, Dios de los cielos, para morir y resucitar en Cristo Jesús. Para que todos sus pecados sean perdonados, Señor, Dios de los cielos, y resuciten a una nueva vida en gloria, en poder, Señor, Dios de los cielos, en santidad, en libertad y en autoridad. Gracias, Padre misericordioso, por todos aquellos que hoy vienen a Cristo Jesús, aleluya, con el propósito de recibirlo como su Salvador, con el propósito de pedir perdón por sus pecados, con el propósito, Señor de los cielos, de pedir la salvación de su alma, y que hoy, Señor de los cielos, aleluya, ellos pueden morir y resucitar. Gracias, Jesús, por tocarlos de la descendencia de Adán, injertarlos en la descendencia de Dios en el buen olivo. Gracias por darles nueva vida en ti, Señor Jesucristo. Gracias por hacerlos partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo, de la raíz, de la vida, de la raíz, de tu vida, Señor Jesucristo, aleluya, de tu santidad, de tu espíritu, de tu gracia, de tu gloria, de tu triunfo, de tu poder, de tu autoridad. Gracias, Señor Jesucristo, por empoderarlos en ti en el nombre de Jesús, para que sean guerreros, para que sean hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres firmes, muertos y resucitados, Señor Dios de los cielos. Gracias porque ahora están listos y firmes, Señor Dios de los cielos. Aleluya, Padre. Ayúdalos a vencer la tentación. Ayúdalos a orar como tú oraste, Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Para que cuando venga la tentación permanezcan firmes, Señor Dios de los cielos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Padre. Y desato sobre la vida de los santos, sobre la vida de Israel y de los gentiles, sobre la vida de los hijos pródigos, Señor de la gloria, Padre. Desato toda bendición del cielo y de la tierra, toda bendición espiritual, relacional, ministerial, física y material, Dios de los cielos, abundantemente para disfrutar y para compartir con el que padece necesidad, Dios de los cielos, aleluya. Declaro a los enfermos sanos, aleluya, Señor. A los perdidos, Señor, Dios de los cielos encontrados. Declaro, Señor, Dios de los cielos, a los esclavos libres. Declaro, Señor, a los condenados salvos. Declaro, Señor, a los enfermos sanos. Declaro, Señor, a los que están pasando por necesidades económicos ricos en bendición, Dios de los cielos, aleluya, Padre. Tuyo es el oro y la plata. Nosotros, tus hijos, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, Dios de los cielos. Queremos celebrar, Señor, esta buena noticia de la muerte y la resurrección en Cristo Jesús, declarando, Señor, Dios de los cielos, con todos los santos en cualquier lugar del mundo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Un feliz día.